proyección a través del maestro espiritual Edwin. Así que estamos en el mejor momento para la astrología en Venezuela y así lo tenemos que ver. Yo escogí este tema porque justamente en esa polémica que venimos, creo que los astrólogos a veces tenemos que enfatizar, profundizar un poco más en el tema de la astrología, para tener elementos muy válidos y que sean formales en los medios de comunicación y en cualquier escenario que se nos presente, como lo que ha vivido el profesor Dunn. Entonces, vamos a ver que la astrología, la mal querida de las ciencias, está en una dicotomía, ¿no? Está entre lo que es lo científico y lo que es lo religioso o espiritual. Entonces, yo, de mi trayectoria y las cosas que me han interesado muy humildemente, con mi opinión personal, les traje algunos puntos que me parecieron interesantes que los conversemos hoy y los disfrutemos como astrólogos que somos. Entonces, en principio, para que una ciencia pueda considerarse ciencia, tiene que tener un objeto de estudio. Ahora, ¿cuál es el objeto de estudio de la astrología? ¿Qué estudia la astrología? Los planetas. Bueno, hay una cantidad de literatura astrológica que dice que la astrología estudia los planetas. Hay otra que dice que estudia los ciclos planetarios. Pero hay otra que nos dice que esos son los medios para estudiar otra cosa, que Platón la llamaba la naturaleza humana. Y los más antiguos, escuelas herméticas de antigua sabiduría, nos hablaban de algo aún más elevado, que es la naturaleza divina. Entonces, vemos que la astrología puede ser aún más profunda de lo que puede ser simplemente un pronóstico. La astrología puede ir más allá del destino. Vamos a ver qué cosas debemos de considerar desde el punto de vista científico para categorizar la astrología como una ciencia. En principio existe una ciencia que se llama la etimología, que estudia las ciencias. Estudia si algo puede ser ciencia o no. Y para que algo pueda ser ciencia o no, tiene que ser verificable y razonable. Verificable es que tiene que ser observable. Yo lo puedo ver, o lo puedo medir, o tener instrumentos que me lo constaten, me lo verifiquen. Y si no, tiene que ser algo que sea razonable. Pero para que sea razonable, ese razonamiento tiene que ser universal. O sea que la lógica que yo uso aquí en Venezuela, la usan en Rusia, la usan en Estados Unidos, y es la misma y se aplica para estudiar eso. ¿Ok? Allí tenemos el problema. La astrología no es verificable. No hay algo que realmente te pueda determinar que lo que tú estás diciendo sea así. No desde el punto de vista instrumental, no desde el punto de vista experimental. Razonable, también hay un problema, y lo vamos a ver, porque para que algo sea razonable, como les dije antes, primero tiene que usarse una lógica común. Y si vamos en la historia, y aquí quiero pararme un poquito, espero que me tengan un poquito de paciencia, porque voy a tratar de hacer una simplificación para hacérselos agradable, pero a la vez ilustrativo. En principio, la astrología en el tiempo ha cambiado su forma de razonamiento, ha cambiado sus metodologías. Y la ciencia, que hoy en día el mundo científico es muy empírico, eso quiere decir que prácticamente las ciencias que tienen
o que están instituidas son esas ciencias que son experimentales, o sea, para que tengan realmente ese sitial científico. Sin embargo, tenemos una ciencia moderna que es la física cuántica, que está basada en una lógica que han tenido primero de la lógica que inventar la instrumentación, que son los aceleradores de partículas, pero primero los llamados científicos físicos cuánticos eran unos locos, o sea, estaban fuera del marco científico, porque por supuesto también utilizan una metodología de análisis que no es ortodoxa, que se sale de los parámetros del empirismo científico. Además, hay un señor que se llama Thomas Kuhn, que él habla acerca de la ciencia, y él nos dice que lo que nosotros consideramos ciencia tiene que ver con un paradigma social. O sea, lo que hoy yo considero ciencia, mañana puede ser que no lo sea. O pueden hacer otras ciencias que yo ni me imagino y desaparecer otras antiguas. Entonces, el modelo científico es un modelo complicado y tiene que ver mucho de quienes lo defiendan y de cómo se expone ante el mundo científico. La astrología no ha tenido representaciones muy válidas en ese mundo científico para ser defendida. Tal vez hoy en día los llamados filólogos, que son los que traducen manuscritos antiguos, se han dado cuenta que prácticamente toda la historia de la humanidad está basada en la astrología. Entonces, al principio no habían filólogos astrólogos, entonces mucha de la historia se perdía. ¿Por qué? Porque cuando llegaban esos puntos técnicos de astrología, de interpretaciones, como no los entendían y los consideraban supersticiones, los dejaban de lado. Y resulta que a través de la metodología astrológica ellos se han dado cuenta de que hay una transmisión de pensamiento, una historia, digamos un lobby histórico detrás de cada manuscrito astrológico, que nos da mucha información de nuestra propia historia humana. Entonces, vemos, por ejemplo, que la astrología se pudiese dividir en tres segmentos grandes en la historia. La astrología antigua, la astrología tradicional y la astrología moderna. Vamos a la astrología antigua. El vestigio histórico más antiguo de la astrología es una tabla sumeria en Nínive que es de hace 3000 años antes de Cristo, donde aparece por primera vez la palabra astrología. Aparece primero la palabra astrología que la palabra ciencia y que la palabra religión, porque ni la ciencia ni la religión existían en esa época con las concepciones que existen ahora. De hecho, la astrología, entre todo lo que ellos estudiaban, que además quienes estudiaban eso, era la casta más alta, era la casta más culta, era la casta sacerdotal. Entonces, esos que estudiaban astrología, además que eso era hermético y se consideraba que no todo el mundo servía para eso, prácticamente eran escogidos, eran ungidos los que iban a entender ese mundo. Entonces, esa élite era la que tenía el dominio de la información. Y esa primera astrología era una astrología que es lo que se llama expofacta. Expofacta es que primero ocurrió el hecho y después le buscábamos la explicación. Se murió el rey. Eso fue porque hubo un eclipse. Lo anotaron. Y así fueron construyendo lo que fue el legado de la astrología mesopotámica, y tenemos en esa astrología antigua tenemos dos periodos, el periodo babilónico y el neobabilónico. En el babilónico tenemos esos primeros sacerdotes que simplemente buscaban aquellos eventos que podían perjudicar a los emperadores, a los reyes. Después tenemos un segundo periodo que es el neobabilónico, que es el de Hammurabi, que no sé si ustedes recuerdan, Hammurabi, nosotros lo vimos en nuestros estudios primarios,
que fue el que puso las leyes. La primera estructura de lo que fueron las leyes fue durante Mesopotamia en el periodo de Almoraví. Ahí encontramos que había leyes que decían que no podía salir a la calle si había un eclipse. Así de determinante era lo que ellos vivían en esas épocas. Luego llegaron, como ustedes saben, Babilonia estaba compuesta de etruscos, pero también llegaron invasiones de los caldeos. Los caldeos llegaron y no sabemos de dónde, ya venían con una información astrológica tremenda que iba más allá. Y surgen los primeros calendarios. Y allí es que empieza como a conformarse realmente lo que es la astrología. Porque ¿qué pasa? No puede haber astrología si no tenemos medición del tiempo. Y en esas épocas no había una división del año ni de los meses. Cuando ya realmente comienza la división del tiempo, es que nos damos cuenta que podemos registrar entonces el cielo, y vienen las observaciones, y vienen los instrumentos de observación del cielo, y nace con un objetivo astrológico la astronomía. O sea que la astrología ya existía antes de la astronomía, porque la astrología antigua era de augurios, era para saber, y sobre todo era fatalista, ¿no? Que es una cosa que ha venido cambiando en el tiempo, porque realmente a los antiguos lo que les importaba era lo malo que podía pasar. Yo me tenía que proteger de lo malo. Entonces, mientras más asertivo era para determinar dónde estaban las cosas malas, mejor astrólogo era. Entonces, después de eso, rápidamente pasamos a un periodo que es el periodo estrella de la astrología, que es cuando hablamos realmente de astrología tradicional, que de Egipto, en la época de Alejandro Magno, cuando Alejandro crea la Gran Alejandría, con la biblioteca de Alejandría, se crean las escuelas de astrología, con una combinación de culturas, donde participaba por supuesto la cultura egipcia, con los tratados de Hermes Trismegisto, que son tratados totalmente esotéricos, ¿verdad? Que tienen que ver con una visión de una gnosis, y ahí vienen los gnósticos precristianos y los gnósticos postcristianos. No sé si han oído hablar de los manuscritos, los evangelios apócrifos de algunos de los evangelistas, o de los apóstoles, que están en Coda, están en Egipto, se han encontrado en Hexemani, en Egipto, que hablan justamente de cosas, a pesar de que eran cristianos, hablaban de toda la filosofía hermética de Egipto. Entonces, en esa escuela que se crea la astrología helenística, que es la que nosotros de alguna manera heredamos. Pero esa astrología helenística de esa época, para los astrólogos que dicen yo soy tradicionalista, a mí no me gusta la astrología moderna, yo creo, y realmente la única razón es porque no están de acuerdo con los planetas modernos, llámese Urano, Plutón, Neptuno. Pero resulta que la astrología tradicional utilizaba una serie de interpretaciones que nosotros tenemos en desuso en astrología moderna, y que muy pocos astrólogos también tradicionales las usan. Por ejemplo, la astrología tradicional de la antigua Grecia y después de Roma tenía que ver con los decanatos. Nosotros usamos muy poco interpretaciones con decanatos. Tenía que ver con algo que se llaman las sectas, que son los planetas diurnos y los planetas nocturnos. Los planetas cambiaban de regencia de acuerdo si eran diurnos o eran nocturnos. También los planetas que ascendían, que más o menos lo vemos con los aspectos aplicativos y separativos, que tampoco lo usamos mucho y que son sumamente importantes para ellos. Entonces vemos que esa astrología era de mucho detalle y era determinística. Y eso se va a ver más es en el periodo romano, porque cuando llegamos a Roma, y ahí yo les recomiendo que lean bastante todo lo que pasó con los emperadores de Roma y la astrología, porque eso son unas telenovelas. Entonces, por ejemplo, Tiberio, el emperador Tiberio tenía una casa
Roma, o sea, de veraneo, y tenía un precipicio y ahí tiraban los astrólogos. Los astrólogos que primero no le decían cosas que se cumplían, porque así había una ley que sentenciaba a los astrólogos si se equivocaban, pero también había una ley de que si tú hablabas mal del emperador, por eso los emperadores le tenían tanto miedo a los astrólogos y por eso los mataban y por eso los perseguían y los expulsaban de Roma, si no eran del séquito que ellos tenían. Porque la gente creía tanto en la astrología que si venía un astrólogo y decía que el rey se iba a morir, todo el mundo lo creía. Entonces ellos evitaban eso porque políticamente era contraproducente. Entonces, en esa época, por ejemplo, los astrólogos tenían una capacidad y una asertividad que a nosotros nos da miedo ahora hacer eso. Pero ellos eran deterministas y también eran fatalistas. A Nerón le sacaron la carta a 3 astrólogos y los 3 dijeron que era una carta funesta. Y le dijeron a su mamá, él va a llegar a ser emperador, pero la va a matar a usted. Wow. Así de buenos eran. Y la mamá dijo, bueno, si va a ser emperador, no me interesa que me mate. Se arrepentiría mucho tiempo después cuando la mató de verdad. También los astrólogos le dijeron que iba a matar a la esposa. Y mató a la esposa. ¿Ok? Porque se volvió cristiana. Y también hubo otros emperadores que les dijeron la hora, la fecha en que iban a morir. Y así ocurrió. ¿Okay? El que se salvó y fue el periodo, como digamos, más tranquilo para los astrólogos en Roma fue el de Dio Claudio, que fue un emperador que tenía un problema en el habla, era como tartamudo y también cojeaba. Entonces, tú sabes que los romanos consideraban que una persona que tenía defectos físicos, más bien la mataban cuando era pequeña. No lo matan porque era de la realeza, pero no lo tomaron en cuenta. Nunca le sacaron la carta astrológica, porque nunca pensaron que podía llegar a ser emperador. Pero después de Calígula y todos los que mató Calígula para que no lo sucediera, el único que quedó fue Dio Claudio. Y resulta que ese señor era un genio, era un niño prodigio. Y fue un gran estadista en Roma y fue la época de florecimiento de la astrología, porque no te mataban, ¿no? Había más amplitud, había más visión. Entonces, ahí llega esa astrología en Roma. Cuando cae Roma, hay un bajón en la astrología, en la práctica astrológica. Y recordemos que también en esa época es que se crean las cartas natales. No existía la astrología personalizada. La astrología caldea, la astrología babilónica, era una astrología que era genérica. Que hay muchos astrólogos que también dicen, no me gustan los horóscopos, yo no soy de creer en horóscopos. No es un enfoque, no sé, colectivista, sí. o sea, le restan valor. Si te hablas de una persona de un rey, pero no te hablas de un campesino, si van a ver los destinos de una nación, entonces... Era una astrología mundial, era una astrología con rasgos genéricos, la que se practicaba en la antigüedad. Y era tan venerada de que los calendarios de las predicciones, eso corría por todo el continente mediterráneo. Ellos tenían una forma de compartir también conocimientos. Los conocimientos eran orales, no eran escritos, eran escuelas de iniciados. No estaba permitido, que es lo difícil de sustraer a veces de la información antigua, porque los manuscritos no han estado siempre a la vista, no han estado siempre disponibles, y eso se debe a que la Iglesia Católica los acaparó. Tenemos un periodo después de Roma, que fue otro periodo de florecimiento de la astrología, que fue el periodo de Bizancio, de Bizantino, de la Edad Media, cuando los árabes y también los franceses, los Médicis y la Universidad de Córdoba, que era una universidad de árabes, recopilaron manuscritos y trataron de salvar todo lo que se había quemado en la biblioteca de Alejandría, y hubo como otro resurgimiento de la astrología, hasta que llegó la Santa Inquisición. Y, sin embargo, ese periodo de la Santa Inquisición, donde la Iglesia Católica no solamente acabó con la astrología, es que acabó con todas las ciencias. Todo el que tenía una visión científica que iba en contra de los preceptos y los dogmas católicos pasaba por la Santa Inquisición.
Pero sin embargo, había algo que era muy importante para la época, y es que la medicina estaba basada en la astrología. En la Edad Media, todos los herbolarios, los lapidarios, que era como usar piedras para sanar a otros, las plantas, todo estaba basado en ciclos astrológicos, en recomendaciones astrológicas, a tal punto que el juramento hipocrático, que eso mucha gente lo desconoce, tiene preceptos astrológicos donde dice: no puedes operar cuando la luna esté en el signo que rige el órgano que está enfermo. Y así muchísimas otras cosas. Entonces, justamente Nostradamus era médico, estaba estudiando medicina y por eso era astrólogo. Y así como eso, tenemos muchos científicos que, como Copérnico o como Kepler, al mismo Pitágoras, que los admiramos por ser padres de la ciencia moderna, de ciencias básicas, pero resulta que ellos no les interesaban los títulos ni de geometría, ser padre de la geometría, ni ser astrónomo, porque el fin último de todo eso era que ellos eran astrólogos y pertenecían a logias secretas, a logias espirituales, y practicaban la astronomía y los descubrimientos astronómicos para hacer astrología. Entonces, esa época de la Edad Media también fue muy bonita, tuvo su bajón. Sin embargo, después vino una época de oscurantismo, de ocultismo, y entonces los mismos curas, los mismos clérigos estudiaban en las abadías todos los manuscritos, todos los compendios astrológicos, y se creaban logias secretas. Y se creó en Europa una escuela que realmente es la que le debemos, digamos, era más que una escuela, era un movimiento, que es el movimiento teosófico, con Madame Blavatsky, que rescata toda la astrología antigua, sobre todo la oriental, sobre todo la grecorromana, y hace un compendio, una obra maestra de esoterismo, que se empieza a divulgar por toda Europa. Y hay un señor que los ayuda a ellos mucho, que se considera el padre de la astrología moderna, que es Alan Leo. Alan Leo tiene varios libros, hace bastantes estudios y trata de convertir la astrología, porque él decía que la astrología era algo muy complicado y para enseñárselo a los occidentales era algo sumamente difícil. Y entonces él hace realmente simplificaciones y trata de hacer la astrología algo digerible, algo que se pueda aprender rápido, algo que la gente occidental lo pueda aprender y lo pueda utilizar. Y bueno, la astrología comienza a tener otros adeptos, hasta que llegamos prácticamente a la astrología de hoy en día. La astrología de nosotros, la astrología moderna, es una astrología más psicológica. Nosotros le quitamos prácticamente, le sustraímos toda la parte esotérica. Tratamos de que no nos digan brujos, ¿no? La astrología estaba muy ligada a rituales, a ceremonias. Si nos vamos a los diferentes corrientes espirituales, nos vamos a dar cuenta de que la astrología lo marcaba todo. No podemos sacar la astrología de la historia, porque si sacamos la astrología de la historia, no hay arquitectura, no hay arte, no hay filosofía, porque la astrología era la madre de todas las ciencias en la antigüedad. Entonces, ahora demostrar eso desde el punto de vista científico hoy en día, bueno, hay una de las ramas de la etimología, que es la ontología, que nos habla de que el comportamiento de la gente, nuestro comportamiento y nuestra necesidad social pueden hacer que algo se convierta en ciencia, ¿no? Y eso es lo que tenemos nosotros que manejar. Entonces, a nivel metafísico, podría haber un estudio que avalara la astrología como una herramienta científica válida. Hay un señor que es Paul Taggart, que escribió en una publicación en Nueva York 3 aspectos por los cuales él consideraba que la astrología era pseudociencia.
Y hay pseudocencia, y dirá alguien, oye, disminuyeron la astrología. Bueno, déjenme decirles que pseudociencia es un título científico. O sea, cuando hablamos de que algo es pseudociencia, es que tiene ciertas características, pero le falta algo para hacer ciencia. Y dentro de pseudociencia entra la homeopatía, entra la bioenergética y muchas otras ciencias, el biomagnetismo, que son holísticas, o sea, que son consideradas terapias holísticas. Entonces él decía, por ejemplo, lo que les acabo de decir, es una protociencia, es la madre de otras ciencias. ¿Cómo no la vamos a considerar dentro del mundo científico? Tiene método científico, usamos métodos de observación, usamos cálculos matemáticos, usamos geometría, estadística. Y estadística, la estadística, el experimento de Carlson. O sea, hay una herramienta que nos ayuda mucho a poder, de alguna manera, fomentar la astrología dentro del mundo científico, y es la estadística, las probabilidades. O sea, hay, por ejemplo, adelantar un poquito, el experimento de Michel Vauquelin, que él estudió los movimientos diurnos de Marte y se dio cuenta de que eran directamente proporcionales a atletas famosos, y sacó una estadística de eso. Y eso es un método científico que ayuda de alguna manera a comprobar que la astrología se da, pero el tema es que son en esos eventos que son comprobables, son cosas físicas que yo puedo realmente cuantificar. Pero cuando se trata de la personalidad, o sea, cuando yo estoy realmente interpretando personalidad, la astrología subjetiva, es muy difícil eso demostrarlo científicamente. Tenemos el experimento Carlson de 1985, donde se le entregaron, 28 astrólogos participaron y se le entregaron a las personas cartas astrológicas, pero que no eran suyas. A ver qué pasaba. Algunas eran tuyas y otras no eran tuyas. Y resulta que de las que no eran, el 50% dijo que estaban conformes. Se identificaron con eso. Entonces, bueno, eso trajo toda una polémica, porque entonces eso era en contra de la astrología. Pero hubo muchos astrólogos que dijeron, sí, pero ¿qué aspectos se identificaron? Porque es que pueden haber aspectos generacionales en una interpretación astrológica donde tú te vas a identificar. Entonces, a eso hay que desmenuzarlo muy bien a nivel científico para poder sacar una estadística válida. ¿Ok? Entre otras cosas, y ya para no aburrirlos, es que tenemos una evidencia que es monumental, literalmente, que es la arqueología. Todos los edificios antiguos están no solamente construidos considerando momentos astrológicos, sino que su arquitectura, su forma, su simbología o simbología oculta está llena de aspectos astrológicos. Tenemos en Egipto Dendera, de allí sabemos que viene el zodíaco, por primera vez representado casi igual a lo que tenemos ahora, ¿verdad? Y las tumbas de Hatshepsut, una de las faraonas de Egipto, tenía el zodíaco en su tumba. O sea, así de especial, de importante era para ellos la energía zodiacal. Sabemos la pirámide del Sol en Yucatán, en México, toda su configuración, los ciclos de los equinoccios, todo está representado en esos edificios. Los edificios sacerdotales tenían vista directa a ciertas estrellas. Y tenemos otra simbología que está, mira, que es realmente secreta, podríamos decir que la Meca, ¿verdad? La Cava, esto se llama la Cava de la Meca, que es el edificio donde tienen una piedra meteórica que ellos adoran y rezan y dan vueltas alrededor de ella. Pues esa forma de cubo y negro es una forma de representar a Saturno en la época babilónica. Y según las tablillas babilónicas, Saturno era otro sol que había hace 600.000 millones de años. Y entonces se le rendía homenaje.
Y bueno, resulta que casualmente esta figura tiene esa representación. También tenemos la mezquita de la Roca, llena también de simbología. Los árabes son un poquito más amplios con la astrología que los católicos. Sí. Y la iglesia, por poner una entre tantas, esta es la de San Pedro, existe un libro que se llama El misterio de las catedrales, de Julio Anelli, que habla, que de ahí también dicen que los masones fueron los que construyeron todas las iglesias europeas, y todo eso está lleno de símbolos paganos y símbolos astrológicos. Todos símbolos astrológicos, y aparte que cada obelisco, por lo general, las 4 puntas del obelisco están direccionadas cada una a los 4 signos. Sí, bueno, el evangelio como tal, los 12 apóstoles representan los 12 signos zodíacos, las 12 tribus de Judá, el tema de los 4 evangelistas que están representados cada uno por los signos fijos. La iglesia de San Pedro tiene el zodiaco igual. En el techo. Y luego vamos a ciertos eventos culturales que son, digamos, son más que simples hechos históricos, son bases de la historia de la humanidad. Entonces tenemos, por ejemplo, que la guerra de Alejandro Magno, que lo nombramos hace rato, cuando pelea con Darío, definitivamente se ocurre un eclipse. Alejandro Magno era más supersticioso y creía tanto en la astrología que él no es el primero en atacar, porque la creencia era que si atacabas primero perdías la guerra. Y definitivamente son los persas que atacan primero y son los que pierden la guerra. El nacimiento de Jesús y la muerte de Jesús están marcados por eventos astrológicos importantes, interpretaciones importantes. A nivel de comercio, hay manuscritos en Grecia donde decía: el barco se perdió, Mercurio estaba retrógrado y la estrella tal ascendía sobre la constelación de Ofiuco. Ese barco no va a aparecer. Entonces, cosas así que te dicen que además la astrología era leccionaria, o sea que ya hacían preguntas y ya la gente hasta comercialmente la utilizaba. Luego tenemos eventos que celebramos, las Navidades, que están justamente en las fiestas saturnales, una sincretización que realmente hizo la Iglesia Católica para poder tapar todo el paganismo y toda la reverencia que había hacia los dioses que son representantes astrológicos. Épocas del año, bueno, Halloween, nace de tradiciones celtas que adoraban los Esbat y los Sabbat, que eran las lunas llenas, las lunas nuevas y los equinoccios y los solsticios, porque los consideraban puntos energéticos tremendos y hacían ceremonias. Y nosotros hacemos ceremonias, fiestas que son comerciales pero que tienen un trasfondo astrológico y espiritual. Y podemos decir, bueno, la que tuvimos hace mucho de la entrada, hablando de los chinos, que también no hemos hablado mucho de eso, pero toda su cultura se mueve alrededor de su astrología. Y ellos comienzan su año nuevo, a diferencia de los occidentales que somos en eso, sí somos más desconectados a nivel espiritual, pero esas culturas de Oriente no lo son. Y bueno, la Iglesia Católica, su liturgia, si revisamos la liturgia católica, cuando hacen tipos de misas, tipos de eventos espirituales, está relacionada con eventos astrológicos. Por ejemplo, la fiesta de San Juan, aquí en Venezuela, que se celebra tanto. O sea, estamos hablando del solsticio de verano, del equinoccio de verano. Y es la fecha en que supuestamente creen los aborígenes que la energía, las aguas están cargadas, se recogen plantas, porque esas plantas son medicinales y curan. Entonces hay toda una tradición que la Iglesia Católica trató de tapar colocando fiestas con los santos, ¿okay? Pero de hecho los mismos africanos también venían con sus tradiciones de estas cosas. O sea, entonces tenemos canciones de que sea San Juan Guaricongo y realmente lo que estaban nombrando su dios que ellos representaban en esa época.
Y bueno, la experiencia actual. Ya para terminar. Experiencia actual. La astrología actualmente es algo del día a día, es algo extraordinario de lo que estamos viviendo en nuestra época. Independientemente que sí tenemos que tener mucho cuidado de cómo la practicamos y de que tenemos que ser técnicos a la hora de decir las cosas. No podemos dejar que nos abrume también el tarot. El tarot está de alguna manera como una herramienta muy fácil, tiene que ver con conexión, y es una herramienta que la gente pide mucho, le encanta el tarot. El tarot es sumamente chismoso, el tarot es una maravilla. Entonces, pero la astrología, para los que tenemos esa pasión y amamos la astrología de verdad, requiere de verdad que nos centremos en la herramienta que tenemos, que la utilicemos bien y que tratemos de dignificarla. Y hoy en día es más fácil, eso tiene sus ventajas y sus desventajas, porque los programas astrológicos nos ayudan rapidito a sacar una carta astrológica. Antes la gente se retiraba un poco de la astrología porque teníamos que empezar con la cartografía astrológica, que era un fastidio aprender y de aprender los diferentes métodos de representación. Pero no por eso no dejemos de explicar eso, no dejemos de ver el contenido que hay en esos sistemas de casas, en esa forma de la astrología. Creo que tenemos muchos elementos para defender la astrología, y si nosotros pues sacamos nuestras propias estadísticas, nuestros propios numeritos, y nosotros también, porque como yo digo, la astrología no solamente de libros, la astrología viene de tu experiencia con las personas. O sea, tú te das cuenta, oye, mira, se me repitió esta posición planetaria en este lugar y esta persona tiene lo mismo que tiene la otra. Eso es interesante, transmitirlo. Eso era lo que hacían los griegos y hacían los romanos. La astrología tiene un rol espiritual. Eso no tampoco nos sentamos mal, porque la catalogan como que es esotérica, más bien eso la dignifica. El esoterismo es, digamos, uno de los pilares de la humanidad, y poco a poco se van a ir revelando muchas cosas a nivel esotérico importantes. Entonces sí puede hablarnos también de nuestras otras vidas, ¿no? Como se hace en la India. Yo fui a la India, por ejemplo, y aprendí astrología védica. Yo particularmente me quedé maravillada porque tú vas a India y eso es un país espiritual. La política, la economía está basada en un sistema de castas que está basado en astrología. Tú naces y te ven tu carta natal, y dependiendo de lo que tú tienes allí, saben a qué casta tú perteneces y con quién te puedes casar. Hay un periódico, no sé ahorita porque me imagino, no sé si eso habrá desaparecido, pero hay un periódico que se publicaban las cartas navanzas, que son unas cartas que se calculan para ver las parejas. Y esas cartas se comparan con la carta natal del que va a ser tu pareja. Si tú tienes una buena navanza, vas a tener un buen dote. Entonces las muchachas de Alcurnia publican ahí sus cartas para buscar marido. Y si encuentran un astrólogo que dice, mira, tu carta coincide con esta, vas a tener un buen dharma, ellas se casan. No se conocen. Eso es así, eso funciona así. Y cuando yo fui, yo quería que me hicieran mi carta. Un astrólogo, yo quería, oye, y resulta que yo sí, porque una cosa, ese tipo de cartas las hacen los astrólogos de élite, ¿no? Pero este es el astrólogo de calle, ¿no? El que te ve. Y eso está en un templo, tú vas a un templo. Y entonces yo fui, y yo decía, pero ¿dónde tiene la computadora? ¿De dónde me va a sacar? O sea, porque yo veía que la gente entraba y salía así. Y yo decía, ¿cómo me va a ver la carta? O sea, ¿cómo es esto? Bueno, cuando yo llego, resulta que el señor tiene un término, ese tipo de astrólogo, un término que es el palmistre. Entonces él me pide mi mano. Entonces, es que me va a leer la mano. Entonces él me empieza a decir, yo conozco mi carta natal védica, me empieza a decir dónde tengo los planetas y cuáles tengo exaltados. Yo tengo exaltado Mercurio y tengo exaltado Júpiter.
Dice que tengo esos planetas exaltados. Y yo digo, este hombre puede ver los planetas en la mano. O sea, me está hablando de astrología. Y eso es extraordinario. Eso es como para estudiarlo. O sea, pero ¿quién lo estudiaría? Alguien que sabe astrología. Claro. Alguien que sabe astrología. Y él me dijo, vas a tener un buen dote. Fue lo que, en fin, de esa interpretación. Entonces, ir a India es vivir lo que a lo mejor vivieron nuestros antiguos, donde todo te hablaba de espiritualidad. Entonces, bueno, nosotros los occidentales tenemos que reconectar, a lo mejor a través de la ciencia cuántica, con nuestros preceptos espirituales importantes. Bueno, señores, esto es todo lo que tengo para ustedes. ¡Bravo!